Ya en la final del primer volumen de Toaru Mahutsu no Index, ¿qué pasará ahora? Realmente se nos fue Touma. Continuamos con Epílogo, la conclusión de la chica del índice de libros prohibidos. Estás muy saludable. En un cuarto de hospital, un doctor con un poco de grasa comenzó a hablar. Tal vez el doctor que está sentado en la silla giratoria sabe que parece una rana, ya que la tarjeta de identificación en su pecho tiene una rana pegada en ella. Index, que es una filántropa, solo odia a los científicos. Aunque los magos también son raros, por lo menos no son tan extraños como los científicos. Ella realmente no quiere estar a solas con esta clase de persona, pero como ella no tiene ningún otro compañero, no tiene otra opción. Ya que no eres una paciente en primer lugar, no voy a darte ninguna bienvenida. Ahora, quiero preguntarte lo siguiente, y esta sería mi última pregunta como un doctor. ¿Por qué estás aquí en el hospital? Por supuesto, Index misma no lo sabe. Porque nadie le dijo la verdad. Los magos que pensaba eran enemigos le dijeron que sus recuerdos serían borrados una vez cada año, y con el fin de romper este círculo vicioso, un chico arriesgó su vida. Se espera que esté sorprendida después de haber dicho todo eso. Hablando de eso, de pronto tenemos 3 personas sin tarjetas de identificación de Ciudad Academia. Realmente me sorprendió. Se dice que uno de los satélites de reconocimiento fue derribado por alguna luz. Ahora los miembros del Judgment son presa del pánico. ¿No era la primera y última pregunta ya? Index piensa. 3 personas sin identificaciones. Una de ellas es Index, por lo que las otras 2 deben ser esos 2 magos. Ellos la estuvieron persiguiendo desde la noche anterior, y ahora realmente la enviaron al hospital antes de desaparecer. Ah, sí, la carta en tu mano fue enviada por ellos, ¿verdad? El doctor con cara de rana mira lo que parece ser una carta de amor en la mano de Index. Index gira los labios y rompe el sobre a la fuerza, sacando la carta del interior. ¡Ey, esa carta no es para ti, es para ese chico! Está bien. Index responde con una mirada triste en su rostro. Uno ya siente que hay un problema cuando el remitente se llama el Mago de las Llamas y el receptor se llama mi querido Kamiyou Touma. Además, hay más de una intención asesina con esa pegatina en forma de corazón en el sobre. El contenido de la carta es el siguiente. No voy a perder mi tiempo explicándotelo. Aunque lo que realmente quiero decir es lo hiciste, bastardo. Si realmente quiero seguir escribiendo todos mis pensamientos, supongo que incluso si todos los árboles del mundo son cortados no alcanzaría, así que voy a dejar de lado esa parte, bastardo. La carta con este mismo tono ya tiene hasta 8 páginas. Sin decir una palabra, Index cuidadosamente arruga cada pieza de papel en una bola y las tira detrás de ella. Al ver su lugar de trabajo revuelto, el doctor con cara de rana parece un poco molesto. Sin embargo, frente a esta presión de Index, que parece que tiene bastante de ser intimidada y está a punto de llorar, el doctor no dice nada. En la 9 grados página, la última página de la carta, el contenido es diferente. De todas formas, por cortesía, ya que nos has ayudado, voy a explicarte las circunstancias relativas a esa niña para impedir que corras de nuevo a encontrarnos. Voy a decir esto primero, pero la próxima vez que nos veamos, seremos enemigos. Todavía no creo en la ciencia, así que mientras el doctor no estaba, revisamos a la niña, pero parece que no hay nada malo con ella. Los altos mandos de los anglicanos ingleses nos han ordenado llevar de vuelta a esa niña, ahora que el collar alrededor de ella fue removido, pero en verdad, solo quieren que la observemos a partir de ahora. Respecto a mí, realmente no deseo que esa niña esté contigo ni un segundo más. Ella aún tiene el conocimiento de los 103.000 grimorios. Por supuesto, estrictamente hablando, no puede usarlos, sino el modo pluma de Juan que está instalado en ella. Sin embargo, el problema es que su modo pluma de Juan está destruido. ¿Puede aún lanzar magia de acuerdo a su voluntad? Si debido a la pérdida de su modo pluma de Juan, si su poder mágico se recupera, puede que tengamos que hacer todo lo posible para prepararnos para esto. Sin embargo, no es posible recuperar toda la fuerza mágica. Solo estamos llevando las cosas con cuidado. Además, un Magin que posee 103.000 grimorios es verdaderamente aterrador. Oh, sí. Esto no quiere decir que estoy entregándote a esa niña así como así. Una vez que tengamos más información y estemos preparados, vamos a volver para llevarnos a esa niña. No me gusta sorprender a los demás, así que es mejor que te prepares. PD, después de leer esta carta, se autodestruirá. Aunque es gracias a ti que hemos logrado descubrir la verdad, jugaste con ella sin nuestro consentimiento, por lo que este sería tu castigo. Supongo que podría volar esa mano derecha, de la que estás tan orgulloso.
Detrás de la carta está la runa que es en realidad la runa de Steel en que está tan especializado. Index apresuradamente tira la carta, y la carta inmediatamente deja salir un sonido como de cañón, mientras explota en polvo. ¿Esos amigos suyos no son un poco extremos? ¿Empaparon el papel en un explosivo líquido? Ese doctor es un poco cojo para ser capaz de mantener un rostro tranquilo y sereno, Index piensa medio seria. Sin embargo, los sentimientos de Index están ya medio dormidos, y su mente es incapaz de pensar en otras cosas. Por lo tanto, decide volver a la razón por la que ella vino al hospital. En cuanto a ese chico, tal vez debería dejar que se vieran, para que lo entiendas. Sin embargo, el doctor con cara de rana, dice con un sentimiento profundo. Pero si vas a estar impresionada delante de él, sería una falta de respeto hacia él, así que decidí darte una pequeña preparación mental. Toc toc. Index golpea la puerta de la habitación de pacientes 2 veces. Solo esta acción por sí sola hace que el corazón de Index palpite hasta que esté a punto de romperse. Antes de que la otra persona pueda responder, Index frenéticamente se frota las manos sudorosas en su vestido de monja y dibuja una cruz delante de su pecho. ¿Quién es? La voz de un chico se puede escuchar desde el interior. Index estaba a punto de llevar su mano para bajar la manija de la puerta, solo para oír repentinamente ¿quién es? Debería decir ¿puedo entrar por favor? ¿Y entonces abrir la puerta? Pero si lo hago, ¿qué pasaría si siente que me estoy tardando mucho? Index estaba realmente asustada. Una nerviosa Index abre la puerta de una manera robótica. Esta no es una habitación para 6 personas, sino para una. Como las paredes, piso y techo son todos blancos, hay una diferencia en el sentido de la distancia, por lo que la habitación parece ancha. En la cama de color blanco, el chico está sentado. Las ventanas al lado de la cama están abiertas, las cortinas de color blanco se mecen. Él todavía está vivo. Solo esto hace que Index quiera llorar. Index comienza a sentirse frustrada. ¿Debería correr a sus brazos? ¿O debería castigarlo por hacer una cosa peligrosa mordiendo su cabeza? Disculpa. El chico con una venda en la cabeza inclina ligeramente la cabeza y empieza a decir: ¿entraste a la habitación equivocada? El tono del chico es muy amable y desconcertante, es una voz de sondeo. Es como un tono utilizado cuando alguien está llamando a una persona desconocida. En lugar de decir que es pérdida de memoria, es más como destrucción de la memoria. Las palabras que dijo el doctor en el consultorio aparecen en la mente de Index, la frase que vuelve a Index helada a pesar de que es verano. Él no olvidó sus recuerdos, sino más bien, todas las células de su cerebro fueron destruidas completamente. Sin embargo, el chico inmediatamente ve a través de esa supuesta sonrisa perfecta. Pensando en eso cuidadosamente, este chico siempre parece ser capaz de ver a través del significado oculto detrás de esas sonrisas. Estoy bien. Index exhala mientras dice: por supuesto que estoy bien. El chico de aspecto pálido mira a la cara de Index, y después de un rato, dice: perdón, pero nosotros, ¿nos conocemos en primer lugar? Este tipo de pregunta hiere al corazón de Index mucho. Esto completamente significa que este chico de aspecto pálido no la reconoce en absoluto. Completamente. Realmente completamente. Index respondió mientras se pone de pie allí sola en medio de la habitación. Parece un estudiante de primaria en un manga que olvidó llevar su tarea y se le dice que se pare fuera en el pasillo como castigo. Touma, ¿no te acuerdas? Nos conocimos en el balcón del dormitorio de estudiantes. ¿Vivía en un dormitorio de estudiantes antes? Touma, ¿no te acuerdas? Tu mano derecha destruyó mi iglesia andante. Iglesia andante, asociación andante. Suena como un centro de aeróbics. Nota 1, asociación andante, estos dos suenan similar la iglesia andante. Touma, ¿no te acuerdas? Luchaste contra esos magos por mí. ¿Quién es Touma? Index no parece que pueda seguir preguntando más. Touma, ¿no te acuerdas? Pero aún así, ella todavía tenía que preguntar esto. Index ama mucho a Touma. Lo siento. El chico de aspecto pálido dice. Index, no suena como un nombre humano. ¿Tenía un gato o un perro antes? Ganas de llorar se levantan del corazón de Index. Pero Index se controla y traga todos sus sentimientos. Ella aguanta sus sentimientos y revela una sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa está lejos de ser una sonrisa perfecta, es más como una sonrisa de un corazón roto. Engañada. ¿Caíste no?
Baja ja 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 ja. Index se congela. La mirada insegura del chico pálido ha desaparecido por completo, como si se hubiera transformado en la mirada de un tigre riendo. ¿Por qué estabas tan tensa cuando te pregunté si eras un gato o un perro? ¿Fuiste abusada? ¿Te gusta usar cualquier collar? ¡Ey, ey! Yo no quiero ser capturado por secuestrar a una chica joven y ser encarcelado a esta edad. El chico de aspecto pálido ahora tiene un tono diabólico en su rostro. Index está completamente aturdida. Frota sus ojos, tratando de confirmar si esto es una ilusión, incluso mete su dedo meñique a la oreja para comprobar si escuchó mal. La túnica religiosa, que debe ser dimensionalmente correcta, ahora se siente como que una parte de la ropa se ha deslizado por el hombro. Touma. No tus células cerebrales, no olvidaste todo. ¿Esperabas que me olvidara de todo? Camillou suspira. ¿No eres demasiado estúpida? Opté por dejar que la pluma de luz me golpeara en el último segundo. Yo no soy mago, por lo que no sé qué tipo de efecto tiene la pluma, pero por lo que dijo el doctor, se supone que tengo mis células cerebrales dañadas y pérdida de memoria, ¿no? ¿Se supone? Sí, pero pensando en ello, ¿no es este tipo de daño otra forma de magia? Index deja escapar un A. Así de simple, así de fácil, así de aburrido. Después de eso, ya puedes adivinar el resultado. Poniendo mi mano derecha sobre mi cabeza, con la habilidad de mi Imagine Breaker, ¿no todo se resuelve? Con ese sonido, Index involuntariamente se desploma en el piso. Basta con decir, antes de que el impacto golpee mi cabeza, ¿no puedo solo negar este impacto mágico antes de que toque mi cabeza? Si se trata de algo así como el fenómeno físico de las llamas de Steel, tal vez no puedo hacer nada al respecto, pero si es este ridículo fenómeno sobrenatural de esas plumas de luz, no hay problema. Como una mecha que es prendida con fuego, siempre y cuando la mecha se corte antes de que el fuego llegue a la bomba no va a explotar. Camillou fue capaz de negar el impacto antes de que golpeara su cabeza. Esto es lo que pasó. Una ridícula manera de hacer las cosas. Parece ridículo, pero pensándolo cuidadosamente, la mano derecha de este chico tiene la habilidad de negar incluso los milagros de Dios. Una mente en blanco. Su mente completamente en blanco. De rodillas en el piso, Index mira a la cara de Camillou. Parte del hábito de monja en un hombro definitivamente ha caído, porque la expresión actual de Index está llena de líneas negras. Oh, pero tu expresión de ahora era muy divertida. Tú normalmente muestras esa expresión que estás sacrificándote por otros, y ahora finalmente reconoces esa necesidad tuya, ¿eh? Index no dice nada. Disculpa. Inmediatamente, Camillou comienza a sentirse incómodo. Su voz se vuelve grave de repente. La cara de Index se baja más y más, su largo flequillo plateado oculta su expresión. Se arrodilla en el piso, sus hombros temblaban ligeramente, y al parecer apretaba sus dientes. En cuanto a esta atmósfera extremadamente desastrosa, Camillou trata de sondear la profundidad del agua. ¿Puede tu subordinado hacer una pregunta, Su Alteza? ¿Qué pregunta? ¿Estás realmente enojada? Un aullido y pitido se escuchan. Siendo mordido en la cabeza con fuerza por la chica, el grito de agonía del chico hace eco en el hospital. Una furiosa Index sale como una tormenta de la habitación de pacientes con ira. Un WH viene de la puerta. Parece que el doctor con cara de rana intentaba entrar y casi tumba a Index, que caminaba rápidamente. ¿Presionaron ustedes la alarma? ¿Qué pasa? ¡Boa! Eso sí es una herida seria. El chico está acostado, la parte superior de su cuerpo sin embargo se ha derrumbado en la cama, con las dos manos presionando sobre su cabeza mientras llora. Él continúa murmurando, voy a morir, realmente voy a morir esta vez. Esta imagen es verdaderamente escalofriante. El doctor de nuevo mira en el pasillo por la puerta abierta, y se vuelve a mirar a Camillou, que está dentro de la habitación. Pero, ¿eso está realmente bien? ¿Qué quiere decir? En realidad, no recuerdas nada, ¿verdad? El chico de aspecto pálido permanece en silencio. La realidad del milagro creado por Dios fue realmente cruel, y no se atrevió a dejar que la chica lo supiera. A raíz de esta batalla mágica, fue que un hombre y una mujer trajeron a este chico que se derrumbó en su departamento y a Index al hospital. Le dijeron al doctor todo, y aunque el doctor no lo podía creer, él siente que el chico tiene derecho a saber todo esto, y así le dijo al chico todo. Es como leer el diario de alguien más, no tiene sentido eso. La chica mencionada en la memoria de otra persona, la chica en que ni siquiera puede pensar incluso si el nombre se menciona.
No importa lo que pasó, ¿qué tienen todas estas cosas que ver con él? Esas palabras que le dijo a la chica eran solo mentiras que hizo por la lectura de los recuerdos de alguien más. Esta mano derecha que está toda vendada, ¿tiene la habilidad oculta de negar incluso un milagro? ¿Cómo puede alguien creer esto? Pero entonces, este es el mejor resultado. El chico de aspecto pálido dijo. Él sin duda leyó el diario de alguien más, sin embargo, es una lectura agradable y desgarradora. La memoria perdida definitivamente no regresará. Pero el chico tiene la sensación de que era realmente una cosa dolorosa. Por alguna razón, no quiero ver a la chica llorar. Es solo ese sentimiento. No sé qué clase de sentimiento es, y tal vez no voy a ser capaz de pensar en ella nunca más. Pero entonces, tuve esa sensación. El chico de aspecto pálido revela una sonrisa totalmente sin color. De todos modos, doctor, ¿cómo puede creer esas palabras? ¡Qué mago, qué magia! No están muy lejos del mundo de un doctor. No realmente. El doctor con cara de rana, dice con orgullo. En realidad, hay una estrecha relación entre la medicina y lo sobrenatural. No quiero decir que hay fantasmas en el hospital, ¿sabes? Es solo que a veces, por motivos religiosos, un trasplante de sangre no se hace, una operación no se hace, y salvar la vida de una persona acabaría con esa persona demandándonos. Así que, como un doctor, la forma de tratar a estos grupos espirituales es seguir lo que dice el paciente. El doctor sonríe, pero el doctor no sabe por qué está sonriendo. Como ver a un espejo, al ver la sonrisa del chico, sonrió inconscientemente. El problema es, ¿de qué lado está el espejo? La sonrisa del chico no tiene ningún matiz de emociones, ni siquiera tristeza. La expresión del chico es siempre tan vacía. Tal vez todavía recuerdo. El doctor con cara de rana parece mirar asombrado mientras mira fijamente al chico pálido. Pero tus recuerdos han muerto, junto con las células de tu cerebro, ¿no es así? A medida que el doctor dice esto, se pregunta a sí mismo, ¿por qué, como doctor, estoy usando un término tan sensible? Pero el doctor no puede dejar de llevarlo a cabo. En este momento, en términos de computadora, eres como un disco duro quemado. Debido a que tu cerebro no tiene ninguna señal de tus recuerdos en él, ¿puede la memoria humana estar almacenada en otro lugar? Tal vez el doctor está esperando una inexplicable respuesta del chico, con la esperanza de que la respuesta pueda revocar su propia aburrida conclusión lógica. ¿Existe realmente una necesidad de decirlo? El chico de aspecto pálido responde. Es en el corazón, ¿no? Fin del volumen 1. En pantalla aparecerá la playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.